soy Mario Acosta, ¿vale? Soy parte de del UCM, ¿vale? No de Marvel, sino de aquí, de la Complutense, ¿vale? Y esta primera ponencia, sobre todo, la quiero dedicar más a los que queréis investigar música de juegos, aquellos que a lo mejor os estáis planteando entrar o habéis venido por primera vez a ver este tipo y queréis saber un poco de qué es la historia de los videojuegos, cómo se está contando, ¿vale? Cómo la estamos narrando y empezar un poco, ¿sabes? Desde lo más básico. La ponencia la voy a dividir en tres partes, ¿vale? La primera parte de la historiografía es qué es lo que se ha escrito hasta ahora. La segunda parte es qué es lo que nos queda por escribir y puntos de vista que tenemos todavía que ver y alcanzar. Y la tercera voy a hacer un muy breve resumen, sobre todo con muchos ejemplos para que escuchéis música más que otra cosa, de las diferentes etapas y las diferentes músicas que se han ido dando. También algunos tipos de funcionalidades y todo eso, ¿vale? Vale, pues entramos ya directamente en la primera parte. ¿Vale? Empezamos directamente con Karen Collins, que es la persona, ¿vale?, que abre la veda, es la pionera de la escritora de la historia de la música desde el mundo académico, ¿vale? Desde el año 2008, con sus dos libros, Game Sound y From Pac-Man to Pop Music, ¿vale?, abre todo lo que es en la narrativa histórica de la historia de los videojuegos. En el libro de 2013 también como que renueva algunas ideas que ya se le habían quedado un poco desfasadas, pero sobre todo el libro del año 2013 está más dedicado a lo que es el audio inmersivo y, bueno, otras cosas que a lo mejor mi compañero Iván os puede hablar mejor de ellas, ¿vale? ¿Qué es lo que tiene los libros de Karen Collins? Bueno, pues un primer acercamiento a los chiptune, a la música de 8 y 16 bits, que todavía no se había visto nunca, ¿vale? Hace un primer análisis tecnológico de la NES y de otras videoconsolas, aunque como pongo en la otra columna, según lo que hemos ido estudiando a lo largo de los años, tienen bastantes errores esos análisis ahora y no son muy fiables. Así que tened cuidado si veis este tipo de bibliografía un poquito más antigua. ¿Vale? También hace la primera división desde la historia del videojuego en etapas, en las tres etapas que luego veremos, ¿vale?, en la tercera parte de la ponencia, y sobre todo se centra mucho en la construcción de un canon de videojuegos de éxito, empezando desde el Pong, en el año 77, Space Invaders, Pac-Man, Super Mario, Legend of Zelda, etcétera, 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 que es más o menos los videojuegos, vamos a decir, canónicos de gran éxito que todos conocemos, ¿vale?, y que se intentan construir, hilar a través de ellos, ¿vale? Ese concepto de autor-obra, ¿vale? Se habla simplemente de Nobuo Uematsu compuso Final Fantasy, una setlist de canciones y videojuegos y siguiente. Y tampoco entra mucho más, ¿vale?, definir. Y luego decir que este concepto, Karen Collins, es un concepto evolucionista de la música, porque ella se fija mucho en la tecnología evoluciona desde el 8 bits hasta la actualidad, con lo cual la música evoluciona también. Y no es un punto de vista realmente demasiado aceptable y demasiado que se tenga hoy en día en la musicología, porque nosotros hablamos de la música desde un punto, vamos a decir, que la música cambia y se adapta, pero no evoluciona, porque el concepto de evolución significa que lo que está pasado es peor, ¿vale? Luego tenemos otro tipo de relatos, lo que yo llamo retazos de historia. Son diversos autores que se centran en análisis, en estética, en música adaptativa, ¿vale? Pero como no hay un gran manual de historia de la música, hacen breves historias de la música, que de estas son de las que más hay, ¿vale? Aquí he puesto solamente algunos ejemplos. Y estas historias tienen muchas cosas en común. Son muy breves, están muy centradas en el tema que van a estudiar a posteriori, ¿vale? Y hay un carácter de anglosajonismo, incluso occidentalismo, porque muchos de estos estudian sobre videojuegos estadounidenses o ingleses, ¿vale? Y dicen, va, pues los videojuegos estadounidenses son lo mejor, ¿no? El Commodore 64 en los años 80 era lo mejor del mundo, ¿no? Y se centran también en esa consecución del canon de videojuegos de éxito. Pero hay que preguntarse, ¿los videojuegos estadounidenses fueron tan exitosos si su industria musical en 1990 se derrumbó por completo? O sea, la industria del videojuego estadounidense cayó en picado. Y bueno, hay que preguntarse varias cosas también. Siguen con la visión antológica y el determinismo tecnológico. La tecnología avanza, la música también evoluciona, ¿vale? ¿Qué tenemos en español? Aquí tenemos a nuestro lo tengo ahí debajo, ponente, si sacarlo lo tengo debajo. ¿vale? Que este es su libro, que es la primera antología, es el primer libro que tenemos de historia de la música de los videojuegos en español, ¿vale? Es un gran trabajo bibliográfico y hace un trabajo extensísimo
de biografías y de fuentes, pero todo hay que decirlo, no es un trabajo académico, está más pensado para la gran divulgación, ¿vale? Os lo podéis comprar en la FNAC, lo podéis comprar en las grandes superficies y está hecho para el público más general. No hay análisis musical, ¿vale? No demasiado. Y lo que sí he visto, que Edgar sí que lo divide en esas 3 etapas, porque discierne muy bien las chiptune de lo que es la música adaptativa, de todo lo que hay en medio, que es un poco lo que yo llamo la etapa audio CD, que ya os explicaré luego por qué, ¿vale? ¿Qué tenemos del videojuego español? Absolutamente nada de música. Queda totalmente por estudiar. Lo que tenemos son este tipo de libros, ¿vale? Que exploran sobre todo lo que es el videojuego de los años 80 español, que fue muy importante. Vosotros pensad que en 1988 en España se hacían 1.200 videojuegos al año. En el año 92, 13. Nuestra industria voló por los aires y desde entonces le ha costado muchísimo recuperarse. Y otra cosa que tienen estos libros es que la industria actual del videojuego en España no se ve ni se está estudiando. Y es una pena. Y también os animo, ¿vale?, a que le echéis un vistazo, intentéis indagar sobre lo que se está haciendo aquí en España, porque nos estamos perdiendo todo, básicamente. Ahora, siento que estoy yendo un poco a lo loco, pero y muy rápido, pero vamos a entrar ya en la segunda etapa, que es todo lo que nos queda por ver, ¿vale?, de la historia de los videojuegos, todos aquellos puntos de vista. Empecemos por núcleos creativos. Ahí tenéis 2 mapas, ¿vale? Lo normal es decir, videojuegos japoneses, videojuego estadounidense, ¿no? Ubisoft, Electronic Arts, Namco, Konami, Capcom. Bueno, más o menos las empresas que suelen hacer videojuegos, siempre decimos japonés, occidente. Pues también tienen diferencias creativas, ¿vale? Tanto industriales, ¿vale?, como de planteamiento del videojuego, porque en sus inicios del videojuego los americanos eran muy del tipo arcade, ¿vale? Y los japoneses, desde que se salió la NES en el año 83, se dedican un poco más al videojuego doméstico, que es mucho más privado, tiene una música mucho más desarrollada, porque al final el arcade lo que tiene es un gancho que te atraiga a jugar y luego la música desaparecía. Luego también el arcade cambió, obviamente, con los arcades japoneses, ¿vale? Pero al final, la finalidad del videojuego también es muy diferente y la recepción, ¿vale? Los dispositivos. Ahora mismo tenemos muy pocas videoconsolas, ¿vale? Y hay muy pocas diferencias entre ellas. Hay diferencias mínimas entre una PlayStation y una Xbox. Vamos a decir, en el punto de vista, a nivel de programación, sí, pero desde el punto de vista general, se ven similar, los sistemas son similares, etcétera. Pero antiguamente no era así, cada consola era un mundo y cada países tenían más o menos sus consolas. Los japoneses tenían la NES, aquí teníamos ZX Spectrum, Amstrad CPC, Commodore 64, y no es lo mismo un ordenador que una consola, como, bueno, bien sabemos hoy en día, ¿vale? También cambiaba el papel de la música en los videojuegos. Aspectos sociológicos, lo que estoy diciendo. Arcade, gran sala llena de gente, ¿para qué vas a ponerle música si no se va a escuchar? ¿Vale? Doméstico, estás en tu casa, estás en la tranquilidad del hogar, le pones música, la desarrollas y la trabajas de otras maneras, ¿vale? La privacidad de los espacios, estos aspectos sociológicos, también faltan mucho por ver. ¿Y cómo son los tipos de sociedades? Porque los japoneses son un poco retraídos, ¿vale? Les gusta la privacidad, el espacio, ¿vale? Y es normal que se centren en ese tipo de videojuegos. Nosotros somos sociedades muy sociales, ¿no? O sea, vamos al bar, vamos a la sala de recreativos, nos gusta socializar y también tenemos que pensar ahora en la cultura de los eSports. Por ejemplo, hay muchos jugadores profesionales que, por ejemplo, en League of Legends quitan la música porque dicen que les molesta a la hora, pues yo qué sé, de hacer un ganqueo o de asaltar a un personaje o cualquier cosa. Y luego tenemos funcionalidades de los videojuegos. Y aquí voy a poner un par de ejemplitos.
sobre todo lo más que más me interesa de este ejemplo es la parte donde se está presentando el personaje, donde todavía tenemos esos bloques de diálogo y vemos un órgano, vamos, que le está cantando al villano, ¿vale? De este videojuego de Final Fantasy IX, su poder, su omnipresencia, ¿vale? De hecho, te está volando por encima de ti, te está mirando como si fueras una hormiga y eso te lo está diciendo la música. Sobre todo, a mí me gustaría poner más ejemplos, pero por tiempo tampoco podemos, ¿vale? Pero esta música ya la habíamos escuchado en el videojuego anteriormente. Y este villano es muy de opereta, que es como muy misterioso, y al principio empieza pues con un clave así muy barroco, todo muy misterioso, y cuando vas a pelear con él te meten el órgano que directamente dice soy poderoso, y eso es lo que te está narrando la música, ¿vale? Por otro lado tenemos músicas no narrativas. Imagino que muchos de aquí habéis jugado a Candy Crush y a lo mejor esta música la tenéis que escuchar. Bueno, en este tipo de música, vamos, es mucho más apacible, el loop es muy cortito, lo hemos escuchado por lo menos 3 veces en 1 minuto, ¿vale? O sea, es muy corto. Además, aquí Candy Crush, el compositor, que es sueco, tampoco es muy conocido porque solamente ha compuesto más o menos la música de los Candy Crush, llaman Johan Holström. Fue muy inteligente porque recogió mucho el estilo que tenía Nintendo en los años 80, ¿vale? Vosotros pensad que esto suena un poco como si fuera música timpanale o jazz o música de animación de los años 20. Suena como, nos lo retrae mucho al aspecto infantil al inicio de los videojuegos que tenía esta tipología. Y realmente en las músicas no narrativas realmente tiene una conexión un poco libre con la imagen. Vosotros pensad, la música de Street Fighter iba con los escenarios y con los personajes. Por ejemplo, la música de Vega era totalmente, bueno, un flamenco muy raro, porque al final estaban en un bar tocando palmas y con una jaula matándose. O sea, es un poco extraño, pero al fin y al cabo hacían flamenco, ¿vale? Vale, aquí tengo algunas tipologías de videojuegos, ¿vale? Que también diferenciadas un poco entre narrativo y no narrativo. Quizás muchos digáis, bueno, pues a mí no me cuadra, porque aquí hay mucha controversia, pero la tipología del videojuego también nos dice que nos tenemos que adaptar a ella. No es lo mismo hacer una aventura gráfica o un juego de rol en plan Final Fantasy, que es fantasía medieval súper pasada de vueltas, que un horror game, ¿no? Como por ejemplo yo qué sé, Resident Evil o Silent Hill, ¿no? Que también son referencias mucho más antiguas, ¿vale? Los sandbox, no es lo mismo Breath of the Wild, que es muy fantasioso, que GTA, que básicamente vas a estar metido en un coche 24/7 y te ponen la radio, ¿vale? Los Metroidvania, que son, ya sabéis, un Castlevania tipo Metroid, que vamos a decir que se ordenan esos videojuegos como por sectores, ¿vale? Y tienen un poco más de, vamos a decir, narratividad que, por ejemplo, Super Mario. Super Mario tiene un esquema narrativo de planteamiento y desenlace. Secuestran a la princesa, rescato a la princesa. Todo lo que hay en medio son pantallas libres y no ocurre absolutamente nada. Bueno, sí, cuando vas a un castillo te dicen que busques el otro. ¿Vale? Y también ver un poco la estética del videojuego. Chiptune, años 80-90, 16 y 8 bits, o simplemente Undertale. Undertale es chiptune y pixel art. Tiene que estar conectado visualmente la música con el videojuego. Si es adaptativo, si vamos a utilizar una orquesta, si vamos a utilizar músicas populares, ¿vale? Si vamos a trabajar con leitmotivs de personajes o de escenarios, si visualmente es de fantasía, futurista, de horror, actualidad. Y en actualidad quiero hacer una mención a los videojuegos de la leyenda del monopatí, Tony Hawk's, porque son una maravilla sociológica. O
O sea, esos videojuegos reflejan completa y absolutamente la música que escucha la comunidad de skater en todas sus épocas, porque esa música se basa en los festivales de skate de Tony Hawk's y en lo que escucha la gente de la calle. Son muy buenas. Y se han llevado algún que otro premio, ¿vale? La estética infantil, si es de arte o vanguardia, recordemos Gris aquí en España, o yo que sé, Child of Light, que me parece que era de Activision, no, Ubisoft, de Ubisoft, que es muy raro que Ubisoft haga un juego tanto con arte, tuvo que vincular mucho la música a esa estética de acuarela, ¿vale? Y luego, a mí hay algo que me gusta hablar y de lo que también coinciden algunos compositores, es la cinematografización, por decirlo de alguna manera, porque esa palabra no existe, ¿vale? De la música de los videojuegos. Porque pues, nosotros tenemos que pensar una cosa, en 1980 no había otra forma de articular un videojuego que no fuera a través de pantallas, que es básicamente como una caja cerrada y tú le metes música a cada caja. Pero ahora mismo tenemos los mundos abiertos y las pantallas del videojuego se han ido rompiendo y destruyendo poco a poco. Con lo cual necesitamos otro lenguaje compositivo, otro lenguaje musical que se pueda adaptar a esa falta de barreras y a esa falta de la estética pantalla. Porque la pantalla es como un área de ópera. Tiene un inicio y tiene un final muy claro. Y tú metes la música dentro. ¿Qué música podríamos meter yo, por ejemplo, en un Assassin's Creed que todo el mundo está abierto? Es muy difícil hacerlo de esa manera, con lo cual necesitamos música adaptativa, de lo que ya veremos más en la siguiente ponencia. Y entramos en la tercera etapa, ¿vale? ¿Por dónde voy a empezar? Chiptunes, 1977, los primeros chips de audio. Ahí he puesto 1995, pero he sido un cobarde, porque esto es lo que pone todo el mundo, pero yo no estoy muy de acuerdo con ello, porque si mal no recuerdo, hasta 2004 seguía existiendo la Game Boy SP, y la Game Boy SP tiene un sonido de 16 bits. O sea que el chiptune se alarga muchísimo más de lo que aparece en la bibliografía que nosotros controlamos y la historia que nosotros controlamos, porque en las videoconsolas portátiles se expande mucho más allá. Y aquí he puesto un par de ejemplos muy claros. Arriba tenemos la Famicom, que es la NES japonesa, ¿no? Abajo tenemos un ZX Spectrum y en el 16-bit tenemos una Sega y tenemos una Super Nintendo, que es, vamos a decir, lo más genérico de esa generación. Y ahora voy a explicar un poco cómo funciona el 8-bit, ¿vale? El 8-bit y los 16-bit funcionan de una manera muy clara. Tú programas una música con código binario, bueno, en el 16-bit también funcionaba con código hexadecimal, que estaba más complicado, ¿vale? Y ese código binario, esa línea de código, pasa a un oscilador. Y el oscilador funcionaban con este tipo de ondas. Las dos primeras, las dos que tenéis arriba, la de pulso 1 y la onda de pulso 2. Y luego una onda triangular, que se ve perfectamente, la formita. El ruido, que ni siquiera es ruido blanco, que por cierto en todos los libros llamamos ruido blanco, pero está mal, ¿vale? Es ruido pseudo-aleatorio, es mucho más difícil de explicar y no me voy a detener en ello. Y vamos a decir que también se podía meter sonido pregrabado, pero la calidad era una auténtica porquería, porque se grababa con modulación delta a un bit de profundidad. Y esto sonaba así. Bueno, ahí, ese es el loop completo, ¿vale? Esto es lo que tengo en la derecha, es una transcripción de mi TFM de esta pieza, ¿vale? Lo que vemos son canales monofónicos. Vemos que cada canal solo puede reproducir una nota al mismo tiempo. Con lo cual, todo el sonido tenía que ir en esos 5 canales. Así que tenemos un canal, que es normalmente es el de arriba, que yo pongo, que es el melódico, el principal. El canal de en medio, que es, vamos a decir, como los sonidos tienen que sonar, por ejemplo, cuando saltas, cuando golpeas, cuando te mueres. Pues ¿dónde va a ir? Va a ir al canal segundo, donde no va a tener la música en función nada más que de acompañamiento o de completar la armonía, porque está destinado a que le interrumpan. Esa es su función. Y luego tenemos la línea de bajo. Aquí, por ejemplo, tenemos el canal 4, que es el ruido, que hace una línea de charles, ¿vale? Y luego simplemente tenemos bombos y cajas abajo con sonidos pregrabados, con esos samples tan baratos y que suenan tan mal.
Y bueno, chiptunes, exactamente igual. La música se programa, pasa a una serie de osciladores, pero ¿qué tenemos nuevos? Tenemos una nueva arquitectura tecnológica, tenemos nuevos chips de sonido. ¿Qué traen? Timbres, más canales, como hemos visto antes, teníamos 5, ahora tenemos entre 8 y 10. Y sobre todo mayor capacidad, porque antes la capacidad de una NES sin cartucho era de unos 2 kilobytes para la música y luego como mucho 12 kilobytes. Imaginad hacer toda la música de un videojuego con 12 kilobytes. Aquí, bueno, un poquito más, tampoco mucho, 48 kilobytes en la Super Nintendo, tampoco gran cosa, pero bueno, con algo se hacía. Y voy a poner primero esto y ahora después voy a explicar una cosita. Vale, con esto quiero explicaros un poco lo que trae de nuevo el 16 bits, que es la síntesis FM. ¿Qué permitía la síntesis FM? Ahí hemos visto que la música se queda solo con el armónico, en los agudos esos. Se pueden hacer glissandos, se pueden cambiar el timbre, se puede cambiar la altura, se puede cambiar, vamos a decir, ahí también había como una especie de efecto guagua, ¿no? O sea, que se abre el sonido, ¿vale? Podemos hacer un montón de cosas. ¿Qué hace esto? Que la música del 16 bits sea mucho más dinámica, porque la del 8 bits era como demasiado encajonada, demasiado estricta, porque una vez que se lanzaba la onda, con la programación que tuviera de altura y de duración, no se podía cambiar en absoluto, ¿vale? Porque la síntesis FM lo que te permite es modificar una onda en su transcurso. Y la puedes apagar, puedes cambiar el timbre y sujetar el armónico, puedes hacer un montón de cosas. Y además, en la Sega, además, permitía introducir las primeras voces. Voces no para cantar, porque era imposible, pesan mucho y vamos a decir, la definición de la música que se metía en las consolas era muy mala, pero sí que se metían muchísimas voces, ¿vale? Como voy a poner en el otro ejemplo, simplemente para darle un poco más de gusto al videojuego, ¿vale? Y utilizar todo ese FM, ¿vais a ver? Tú cállate. Rise from your grave. Power up. Power up. Welcome to your doom.
barroco todo el final. Vale, pues aquí hemos visto cómo las voces se integran en todos los efectos de sonido. Hemos visto, por ejemplo, cuando se le rompe la camisa con el Power Up, ¿vale? Aparecen las voces, pero luego tienen que volver a poner el loop, porque le costaba tanto procesar las voces a estas consolas que tenían que interrumpir todo el audio. O sea, o voces o todo lo demás. Y también hemos visto con muchos efectos de sonido a esa síntesis FM, pues con muchos glisandos. Hemos visto que es todo mucho más dinámico, porque en el 8 bits es cuadrado y la onda y ya está, ¿vale? Luego vamos a la siguiente etapa, que es lo que yo llamo audio CD. PlayStation, una de las consolas que más cambió, vamos a decir, la definición de la música en cuanto a la arquitectura de sonido, porque con la PlayStation ya se estabiliza lo que es el uso del CD y la calidad audio CD, que son 24 bits y 44,1 kilobytes. Es exactamente la misma calidad de la música que escuchamos nosotros todos los días, en Spotify, en YouTube, con lo cual pasamos de estar en blanco y negro a color, prácticamente, en la música. Se empieza a trabajar con audio, la música ya no se programa. Ahora tú puedes coger en un estudio de grabación, hacer toda tu música y luego meterla en el videojuego. Eso cambia por completo las reglas del juego, ¿vale? Se marcan nuevos estándares. Aparición de las cinemáticas. Las cinemáticas empiezan a aparecer con PlayStation y estos sistemas, ¿vale? De 1995 en adelante. Antes no había cinemáticas. Las cinemáticas necesitan un lenguaje propio, mucho más cinematográfico, obviamente, por eso son cinemáticas, ¿vale? Y aparecen también las primeras imágenes en 3D en los videojuegos. La época de los polígonos. El 3D se mueve mucho más lento que los píxeles. También había que adaptar la música. Y luego, algo que dice Nobuo Uematsu, el compositor de Final Fantasy, que a mí me hizo mucha gracia, y es que para los... dice con palabras textuales que los CD fueron una gran putada, con perdón, ¿vale? Porque se empezaron a introducir las pantallas de carga, las típicas pantallas de carga que te tiras 3-4 minutos en mitad del videojuego y te interrumpe todo. Y los compositores se tenían que romper la cabeza absolutamente para sobrellevar esa pantalla de carga porque ibas a tener un corte totalmente en silencio de unos cuantos minutos. Es una pequeña muestra, ¿vale? De cómo cambia el audio, cambia totalmente. Y además ya no estamos con una restricción de mi música tiene que pesar 48 kilobytes. No, ahora tú tienes un CD y la consola va a ir cogiendo la información poco a poco y la va a ir cargando a la consola. Así que libertad, se hace lo que se quiera. Los loops empezaron a ser también muchísimo más largos, ¿vale? Y hay muchísimos cambios internos en cuanto al funcionamiento de la música, ¿vale? Y llegamos a la última etapa, que es la del videojuego digital, que es a partir de 2008. Esta etapa es muy difícil, vamos a decir, ponerla en contexto, decir, ¿cuándo empieza? Porque es muy difícil. Pero yo pongo 2008 porque es en la época en la que empezamos a ver juegos como Assassin's Creed, empezamos a ver cierto tipo también, bueno, God of War son un poco más anteriores, pero empezamos a ver mucho más sandbox, ¿vale? A partir de, sobre todo en la 360, en la Xbox, ¿vale? Y en la Play 3, que es donde más se soportan. Y es que los sandbox necesitan... que el lenguaje cambie para ellos, de esos videojuegos. Y es a partir de esta época donde empiezan a salir cada vez más este tipo de videojuegos que necesitan otro tipo de articulación, ¿vale? Pero en esta época, ¿qué sucede? Vamos a decir, en la actualidad, de los japoneses siempre tienen un poco como en la música de videojuegos, plan, la original es la nuestra, ¿no? O sea, el estilo antiguo, podríamos decir, de ese formato de pantallas menos adaptativo, que juega menos con la inteligencia artificial, pero aún así también hacen cosas que se adapten un poco. Y aquí tengo la música del Monster Hunter World, de este bicho, el Puzzle Gears,
que además se convirtió en un meme porque la música empieza como si fuera tiburón, ¿vale? Y empieza así como muy sneaky, como muy sigiloso, para estrellarse encima de ti como un kamikaze. Y a la gente pues le molestaba mucho que estuviera haciendo lo que estuviera haciendo, se le estrellase un bicho gigante encima y le matara. También cambiaron la programación de este pobre bicho, no sé por qué lo hicieron, era divertido. Y ahora voy a poner también a esa pobre alma, que vais a ver cómo fallece. Vale, en este tipo de composición, que es mucho más moderna, hemos visto que el lenguaje ha cambiado mucho. Es muy cinematográfico ya. Esta música te la podrías esperar incluso en Los Vengadores, en El Señor de los Anillos, ¿vale? En cualquier gran fantasía que requiera una gran orquesta. Y además, no sé si os habéis fijado que se compone como por trozos muy chiquititos, o sea, que va cambiando. Todas las partes se parecen, pero se van componiendo por partes muy pequeñas, ¿vale? Que se puedan intercambiar incluso y donde se pueda cortar fácilmente para... vamos a decir, meter otro audio que se adapte más a lo que esté pasando en la pantalla. Los 9 segundos primeros de esta pieza, vemos que empieza como muy sigiloso, muy como tiburón, para luego explotar, ¿vale? Eso también se puede activar en mitad de un combate, ¿vale? Y vamos a ver lo que le pasa a este pobre diablo. Ahí se ha activado. Esto es un tipo de adaptación musical que es un poco, vamos a decir, un poco bruta, porque tú lo que haces es componer una cosa que más o menos tenga la línea de tiempo, vamos a decir, que tú quieres que dure esa acción y simplemente lo metes ahí con un calzador. Y a veces esto ni siquiera coincide. Aquí se ha conseguido coincidir, pero igualmente se triguea, ¿no? Se dispara esta música. Y sobre todo este tipo de música adaptativa os hablará mucho mejor Iván, que ahora le daré paso porque este es el final de mi presentación, ¿vale? No sé si os ha servido para algo, si habéis descubierto algo, pero igualmente muchas gracias por estar aquí.